Bienvenido a la Universidad de UCENS. El día de hoy vamos a platicar algunas generalidades acerca de seguridad. Y precisamente empezaremos con este concepto de seguridad y vamos a dar dos enfoques. Uno, cuando hablamos de la seguridad en el trabajo, donde hacemos referencia a un conjunto de acciones que nos permiten localizar, evaluar riesgos y establecer medidas para prevenir accidentes de trabajo. Pero también tenemos un concepto más amplio y que va a depender mucho del enfoque que querramos de este concepto, donde nos dice que la seguridad es una actividad multidisciplinaria, porque muchas disciplinas convergen para lograr este concepto de seguridad, que nos lleva a prevenir y controlar los riesgos para evitar, por un lado, desde el punto de vista laboral, lo que serían las lesiones de accidentes de trabajo o las enfermedades producto del trabajo, de un ambiente de trabajo o de los riesgos a que estamos expuestos, que se le conoce como agentes en un ambiente laboral. También es importante entender que con la seguridad vamos a poder evitar una serie de pérdidas desde el aspecto moral, que es el daño a la persona y que debe ser lo más importante, pero también los efectos que tiene sobre una sociedad que está alrededor de una organización, sobre todo con muchos accidentes o accidentes de gran magnitud. Pero también las pérdidas económicas que tenemos en una organización cuando tiene accidentes. Por otro lado, también el enfoque que le podemos dar es el ambiental. Y el ambiental pues está relacionado con los efectos de impactos ambientales. Y finalmente, por hablar de algunos de estos alcances, sería la gestión de riesgos de desastre, que está relacionada con los diferentes fenómenos, ya sea de origen natural o causados por el hombre, o socionaturales, como también hoy en día se conocen algunos de ellos, y relacionados precisamente con las emergencias, siniestros o desastres. Entonces podríamos decir que la seguridad es una actividad multidisciplinaria que nos lleva a prevenir y controlar riesgos para evitar pérdidas, simplemente para evitar pérdidas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del tema de higiene laboral relacionado con la salud ocupacional, es una disciplina que nos va a llevar a el reconocimiento de un ambiente de trabajo, de la existencia de agentes que pueden poner en riesgo la salud del trabajador, reconocerlos, realizar un proceso de evaluación mediante el uso de algunos instrumentos y algunos protocolos y metodologías para hacer esta evaluación y después establecer los controles. ¿Cuáles son estos agentes a los que nos referimos? Y como ejemplos tenemos de los agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Podemos hablar del ruido, de la vibración, del calor, del frío, de presiones anormales, de polvo, de humos, etcétera. Todos los ejemplos que estamos viendo en esta diapositiva, que a final de cuentas, cuando están presentes en el ambiente de trabajo, puede ser que estén causando algún tipo de enfermedad hacia el trabajador, algún tipo de daño hacia el trabajador. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una seguridad integral, tendríamos que tomar en cuenta el tipo de riesgo al que nos referimos para saber también ese alcance que queremos de esta seguridad. Por un lado, las lesiones de trabajo, que se conoce como seguridad industrial y que en el inglés es safety. Cuando hablamos de robos y asaltos, una protección industrial y que en el inglés es security. En esto es safety y security son dos temas diferentes que muchas veces en el idioma español tendemos a confundir, pero son dos temas diferentes. En el caso del riesgo relacionado con las enfermedades, pues estamos hablando de la salud ocupacional o de la higiene industrial con los diferentes alcances que se puedan tener, el impacto ambiental, protección al ambiente, incendios, protección contra incendios, explosiones y derrames, seguridad en el proceso y emergencias o desastre mayores, pero desde el enfoque de riesgo de desastre, pues es la protección civil o la gestión de riesgos de desastre o la gestión integral de riesgos de desastre, ¿no? Hay una serie de maneras de cómo nombrarla dependiendo del país en donde nos encontramos. Por lo tanto, si nosotros queremos ver el tema específico de seguridad y salud en el trabajo, quizás tendríamos que hablar de seguridad industrial y de la salud ocupacional, o si queremos hablar de la protección civil o de riesgos de desastre, pues nos enfocaríamos específicamente a este tema. En el caso de la protección civil,
una de las definiciones que podemos encontrar es, en el caso de la Ley General de Protección Civil en México, dice que es una acción solidaria y participativa, pero que va a considerar estos peligros o estas amenazas que tienen un origen ya sea natural o antrópico, de los efectos que pueden pasar o que pueden ocurrir por los agentes perturbadores. De tal manera que esto nos lleva a crear una serie de acciones, de planes, de disposiciones, estrategias, políticas públicas, etcétera, pero con el enfoque de la gestión integral de riesgos, de desastre, ¿de acuerdo? Y entonces esto le daría el alcance al tema de protección civil. Y en este mismo concepto, o en este mismo tenor de ideas, cuando se nos habla de la protección civil y que en los diferentes términos o textos que podamos utilizar vamos a encontrar las palabras de desastre, de emergencia, de siniestro, vamos a encontrar una característica en común en cada uno de ellos. Y hacemos la referencia no profundizando en el análisis del texto de cada una de ellas, sino en algunos puntos que marcan y palabras claves de estas definiciones. Por ejemplo, en desastre nos dice que es la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores. Estos agentes tienen una serie de clasificación que vamos a ver en una diapositiva adelante, pero nos habla de los fenómenos que están incluidos en estos agentes. Cuando hablamos del término emergencia, también nos va a dar el texto o la definición, pero al final vemos que dice por la probabilidad de la presencia de un agente perturbador, que nos vuelve entonces a dar ese alcance nada más de estos fenómenos relacionados con los desastres, ya sea de origen natural o humano. Y siniestro nuevamente vamos a encontrar aquí en la tercera línea, que nos dice que es uno o más fenómenos perturbadores. O sea, nuevamente nos vuelve a dar ese enfoque de aquellos amenazas, peligros que van a traer un desastre. ¿Cuáles son estos agentes, como se conoce hasta el día de hoy en la legislación? Porque pronto va a tener algunos cambios, inclusive de conceptos, pero cuando nos habla de estos agentes nos da una clasificación de estos grupos, como son el geológico, hidrometeorológico, astronómico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socioorganizativo. Pero además cada uno de ellos tiene una lista de fenómenos que están incluidos dentro de estos grupos. Por lo tanto, este va a ser el alcance en materia de protección civil. Ahora bien, ese alcance del que estamos hablando, cuando tenemos precisamente los diferentes disciplinas, y que vamos a ver a continuación en esta imagen, que derivado de esa disciplina, del análisis de esa disciplina, de utilizar herramientas para esa disciplina, vamos a obtener un resultado, o el no utilizar esas herramientas vamos a tener un resultado, obviamente negativo al no utilizarlas, que tiene relación con el tiempo en el que ocurre, pero también el tratamiento que le podemos dar. Y entonces empecemos, por ejemplo, con la seguridad en el trabajo, que al no tener estas herramientas de seguridad en el trabajo, pues como consecuencia vamos a tener un accidente. Un accidente ocurre de manera inmediata, necesitamos 1 o 2 segundos para que ocurra el accidente, y el tratamiento que deberíamos de darle en la gestión de estos riesgos sería identificar primero estos factores que pueden causar el accidente, hacer un análisis con alguna de las metodologías, establecer los controles, y por lo tanto, derivado de esto, tenemos un programa de prevención de accidentes de trabajo. Si el tema es salud en el trabajo, pues como consecuencia de no aplicar estas herramientas vamos a tener las enfermedades producto de el trabajo, de exponernos a estos agentes en el trabajo. Pero en cuanto al tiempo, lo que vamos a obtener es a mediano y a largo plazo se van a presentar dichas enfermedades. ¿Cuál va a ser la manera de gestionar este tipo de agentes o de peligros a los que estamos expuestos? Primero tiene que haber un reconocimiento de que existen estos diferentes agentes en el ambiente de trabajo, los evaluamos y establecemos los controles para que entonces derivado de esto se establezca un programa de salud en el trabajo.
Al combinar estas dos columnas que estamos viendo, pues tendríamos un programa realmente de seguridad y salud en el trabajo. Si ahora el enfoque que le queremos dar es el riesgo de desastre o la protección civil, relacionado precisamente con esos conceptos de emergencia, siniestro o desastre, tendríamos entonces que a través del tiempo estos pueden ocurrir a mediano y a largo plazo principalmente, porque además los desastres son socialmente construidos. En otras palabras, los desastres no son naturales, los desastres son socialmente construidos. ¿Cómo tratamos con este tipo de riesgos de desastres? Pues tiene que haber una identificación también de los diferentes peligros, amenazas o fenómenos a los que estamos expuestos. Los analizamos mediante alguna metodología principalmente y hacemos una evaluación para a partir de aquí establecer los controles. ¿Qué vamos a obtener como consecuencia? Pues un programa de reducción de riesgos de desastre, porque es el enfoque que le estamos dando. Pero también podríamos tener el enfoque ambiental, que aquí la falla de un factor ambiental pues nos va a ocasionar un impacto ambiental, que también se puede presentar a corto, a mediano y largo plazo, dependiendo la situación que estemos analizando. ¿Cuál es la manera de gestionarlo? Pues identificamos esos riesgos ambientales, los evaluamos también con metodologías, pero con el enfoque ambiental, establecemos los controles de riesgo ambiental y un programa de prevención de accidentes ambientales, ¿sí? Que sería el enfoque finalmente que le podemos dar. Entonces va a depender mucho del enfoque que tenemos, del alcance, del objetivo, de la meta que estamos buscando para definir exactamente el alcance que queremos del riesgo. Si necesitas mayor información, visítanos en la página de la Universidad DUCETS.